Bien, siguiendo con el problema de la pérdida de fundamento, hablábamos de Federico Nietzsche. Se me olvidó decirle que Federico Nietzsche es un filósofo alemán que nos va a ayudar a entender lo que va a ser la posmodernidad antes de que llegue la posmodernidad. Hablábamos de esa pérdida de fundamento porque la modernidad le da demasiada prioridad a la razón junto con la ciencia, y la espiritualidad se pierde en el valor del cuerpo humano, ¿no? Entonces, y para Nietzsche, el espíritu humano es lo que importa, ¿no? Importa lo que hacemos hoy, y no puede ser en otro momento porque simplemente no habrá otro. O sea, lo que se tiene que hacer hoy, se tiene que hacer hoy. Y eso es la idea de Federico Nietzsche. Este, Nietzsche retoma la idea del valor de la humanidad en el principio de la razón. ¿Por qué la idea de la humanidad en el principio de la razón? Porque al final de cuentas la humanidad es quien va a ir generando ciertos valores bajo los términos de la existencia, ¿no? En su momento los clásicos veían esa parte de la espiritualidad junto con Platón y algunos otros filósofos sobre cómo la espiritualidad podía alcanzar algunos objetivos, y que nadie podría determinar lo que ellos quisieran para que tú lo hicieras, sino más bien eres el hombre como ser, el hombre como entidad, como concepto filosófico, es el único que puede ser capaz de entender las razones que buscan sus objetivos. Entonces la existencia misma de las cosas las tiene que buscar por sí mismo. Entonces la razón, como principio fundamental de la modernidad, nos lleva a que estamos capacitados para entenderla. Sin embargo, no abusar de ella para poder desentenderla. La existencia de la cual nos habla Nietzsche dice que la razón es la existencia que tiene como oculto y no puede ser comprendido o justificado por la razón. Y es eso, ¿no? Entonces la existencia es una parte espiritual, es entenderla, o sea, ¿por qué nos, y al principio de la época clásica griega, junto con los filósofos griegos, pues ellos se cuestionaban sobre la existencia de las cosas, ¿no? Y eso es es la parte fundamental en la que los hombres modernos deberían de entender la existencia como la forma de comprender y justificar eso, ¿no? Sin embargo, la existencia como una razón, el sujeto dice racional libre fuera de la realidad, es otra invención humana. O sea, al final de cuentas la razón, el hombre se cuestiona y razona, pero al final de cuentas la razón es una invención humana. O sea, eh, podemos preguntar, podemos preguntarnos sobre una situación, y si nosotros preguntamos a otra persona y nos da una razón lógica, pues nosotros la aceptamos, pero ¿quién nos puede decir que esa razón no es la correcta? O sea, es la invención humana, o sea, esa invención de tener la razón es una invención humana, al final de cuentas. Y lo que nos está tratando de decir Nietzsche es que al final de cuentas la ciencia también se equivoca, los aspectos humanos, o sea, todo lo que esté planeado y modificado o entendido por el ser humano es que puede tener un rango de error. Entonces, ahí contribuye la parte del ser humano, ¿no? El ser humano se puede equivocar porque dentro de su perfección hay una imperfección. Eh, para el caso de Nietzsche, los seres humanos, junto con su naturaleza intuitiva y emotiva e impulsiva, nos van a dar la primera propuesta de los códigos de carácter que tienen en una genealogía, que esto tiene que ver con el origen y la historia, ¿no? Y es ahí donde podemos encontrarnos con la historia del mundo, de la sociedad alemana, en cómo se recuperan tan rápido de las cuestiones o los problemas sociales, económicos que ellos pueden tener. O sea, son tan brutales. O sea, ellos creen en sí mismos, ¿sí? Ellos creen en sí mismos. Pero cuando ellos creen en sí mismos como forma y parte fundamental de una colectividad, pues su humanidad, y ahí entra la parte de la humanidad es eso, entender los conceptos de lo que es bueno y lo que es malo, porque al final de cuentas ese es el origen y esa es su historia. Y estos conceptos de bien o mal, pues son atribuidos nada más y nada menos que a Sócrates.
y a Platón sobre el cuerpo y la cárcel del alma. Por eso cuando Nietzsche habla acerca de estos conceptos, va a tener unas confrontaciones con la iglesia, porque, o el clero, o el cristianismo, y más con el cristianismo, porque pues entendamos que el cuerpo, decir que el cuerpo es la cárcel del alma, le va a dar muchos conflictos morales y culturales con respecto al cristianismo. Entonces, entendamos que el bien y el mal son parte y fundamento de nuestras razones cotidianas, ¿sí? O sea, si es bueno, pues eres bien entendido en la sociedad. Si haces cosas malas, pues simplemente la comunidad o la sociedad, o la humanidad te hace a un lado, porque no puedes estar fuera de las reglas de la humanidad. El cuerpo como cárcel del alma, recordemos que la materia pues necesita o tiene necesidades físicas, fisiológicas y mentales. Entonces, cuando nosotros entendemos esa parte, pues podemos decir que la invención o los valores inversos a los que le damos valores, pues nos lleva a cuestionar nuestras razones humanas, que al principio podemos suprimirlas de los aspectos básicos de la vida, pero no necesariamente todas, porque al final de cuentas, cuando nosotros hablamos del cuerpo material, el cuerpo material va a tener pasiones, y esas pasiones pueden ser positivas o pueden ser negativas, y si son negativas, pues a la mayoría o a la gran parte de la humanidad o de la sociedad, en el mundo colectivo en el que vivimos, pues lo van a ver ajeno a una maldad, ¿no? Entonces es importante cuestionar esas cuestiones humanas para entender los aspectos básicos de la vida. ¿Cuáles son los aspectos básicos de la vida? Pues son los que cotidianamente hacemos, ¿no? Porque al final de cuentas no son nuestros objetivos, sino las partes fundamentales o las necesidades básicas que nosotros tenemos, como correr, comer, dormir, bañarnos, tener, como lo marcan aquí, pasiones, tanto eróticas o no eróticas. Entonces son esas partes que la vida nos puede llevar a entendernos, ¿no? Entonces, cuando nosotros entendemos esos aspectos básicos, estamos teniendo una transmutación de valores, donde lo bueno y lo malo resultan ser una crítica de la moral ascética. Y cuando hablamos de una moral ascética, pues simplemente estamos dentro de lo que va a ser la vida humana. Una vida humana que tiene poder, o sea, entendamos que el ser humano tiene eso, tiene errores porque es ser humano, porque esos errores pueden contribuir a una toma de decisión incorrecta, pero al final de cuentas, cuando nosotros tenemos errores, pues es lo que nos identifica como seres humanos, porque no somos la ciencia, o por esa razón la ciencia tiene errores, porque lo manipula el ser humano, y el ser humano es imperfecto. Y así es como se va a fundamentar la racionalidad de la transmutación de los valores, ¿no? Y entonces, cuando esta propuesta de Federico Nietzsche con respecto a lo primero o lo vital y lo sensible es pasional, pues lo vamos a entender. ¿Por qué? Porque no siempre podemos ser buenos y no siempre podemos ser malos. Esa es la parte espiritual, la que mantiene el equilibrio entre las cosas buenas y las cosas malas, y es lo que nos hace seres humanos. El equilibrio es fundamental en esta parte de lo vital, lo sensible y lo pasional, porque al final de cuentas es la razón o la racionalidad de las creencias trascendentales de la desaparición divina. Y cuando nosotros entendemos eso es porque, dice Nietzsche, Dios ha muerto. Y cuando Nietzsche dice que Dios ha muerto, he ahí la confrontación, ¿no? Y no es que Nietzsche diga que Dios ha muerto y que lo haya pulverizado y junto con la bomba atómica se haya ido, sino más bien es que debemos entender que hay errores humanos que no dependen propiamente de Dios, ¿sí? No dependen propiamente de Dios porque al final de cuentas, en la parte de la pérdida del fundamento, nos vamos a entender que Nietzsche lleva a la tradición judío-cristiana y a su ascetismo como una consciente de renunciar a esos placeres corporales y mundanos. Pero la idea judío-cristiana no entiende que esos placeres corporales y mundanos no pueden ser eliminados de la vida de una persona.
Y es ahí donde entramos en contradicción con la iglesia, porque si ellos mantienen un celibato y vemos cómo la opresión del pensamiento erótico y placer carnal que tienen la mayoría de los sacerdotes o de los o de algunos otros líderes eclesiásticos, vemos cómo vuelven a recaer en esos en lo que para ellos es un pecado, ¿no? Y aquí la idea es que ellos no aceptan que a pesar de que tienen un juramento de celibato o de todo lo que tenga que ver con la negación de sus placeres carnales, pues no saben que están cometiendo un error en obligar a una situación, a un organismo, a que esto suceda. Entonces dice Nietzsche, o sea, ¿para qué tanto discurso si al final de cuentas esos placeres corporales y mundanos se llegan a alcanzar? Se llegan a alcanzar en una idea en que no podemos negarle al cuerpo que necesita una situación. Y cuando sucede que estos cuerpos que quieren negar esa situación carnal, pues al final de cuentas cometen pecados. Y para la idea judío-cristiana, pues es como fuera un delito espiritual, ¿no? Y entonces los seres de esos cuerpos pues son juzgados y criticados al momento de generar una controversia. Entonces dice Nietzsche, o sea, de nada sirve que se pongan reglas y al final de cuentas en la vida privada se desarrollan ciertos placeres. Y es entonces cuando llega la parte fundamental de lo que decíamos hace un rato, que el cuerpo es la cárcel del alma, porque al final de cuentas el alma es un equilibrio y el equilibrio no, y el equilibrio particularmente debe de generarse a partir de esa razón del ser humano, ¿no? O sea, el ser humano es una búsqueda de sentido, y cuando niegas el sentido de tus placeres corporales, pues simplemente no estás llegando a la parte del ser humano, sino estás negando una situación. Entonces, la vida reflexiva de la contemplación en el cultivo del espíritu es importante. Por eso dice Nietzsche que la moral o la parte de la idea del cristianismo y de Dios y de la idea de la tradición judío-cristiana y su ascetismo es que nos lleva al hombre a una moral de esclavos. ¿Por qué es una moral de esclavos? Porque negamos las cosas por objeto y fundamento de una situación o de una idea o de un dogma, a negar nuestros valores y nuestros placeres, ¿no? Entonces, o sea, valorar una cierta situación para hacernos esclavos de ella, pues no nos da libertad. Entonces, cuando esa moral de esclavos niega nuestra materia, llega nuestra temporalidad y llegan nuestras acciones en el placer, pues simplemente nos estamos orillando o nos estamos cohibiendo a nosotros mismos. Entonces dice Nietzsche, no necesariamente debemos de ser piadosos. Dice, la piedad es para los débiles, y si nosotros nos volvemos piadosos de nosotros mismos, pues nos estamos volviendo débiles nosotros en su misma razón. Por eso él dice, Nietzsche, que niega toda acción con la acción sensible del ser humano, originarios en la debilidad de los incompletos que viven en la vida eterna ideal. O sea, querer buscar una vida eterna ideal, pues es ilógico, ¿no? Porque podemos tener tantos dogmas y podemos seguir tantos dogmas, y al final de cuentas esos dogmas nos van a encasillar y nos van a intimidar, y al final de cuentas nos van a cohibir en las razones que nosotros queramos. Entonces, y lo vemos, ¿no? En muchas situaciones, cuando vemos dogmas, o sea, si estamos presentes dentro de unas reglas dogmáticas de alguna religión, pues simplemente si no las cumplimos, pues ya somos crítica de la sociedad, de ese núcleo, ¿no? Y al final de cuentas nosotros como seres humanos tenemos libertad, una libertad que es propia y que no nos las puede negar nadie. Entonces, si nos llegamos a complementar con la idea de ese equilibrio entre la materia y el espiritual, podemos tener una vida mucho más sana. Entonces, la idea de Nietzsche es que todo hombre sea capaz de poder levantarse por sí mismo
ver su carácter moral y su voluntad de ser, y no encasillarse en un mundo en el cual las prohibiciones son como una forma de negar ciertas situaciones materiales que al final de cuentas las vamos a realizar y que no vamos a cumplir. Entonces, eso es la pérdida de fundamento de Nietzsche. Y ahora sí, les voy a pedir que me realicen su comentario acerca de lo que entendimos con respecto de la pérdida de fundamento de Nietzsche, junto con la primera parte y esta segunda parte, que les había dicho que eran 3 partes, pero bueno, lo desarrollamos en 2 partes. Y bueno, sería todo. Espero sus opiniones y sus reflexiones con respecto a la pérdida de fundamento de Nietzsche. Bye bye, se portan bien y se cuidan.